Bueno, seguimos ahora entonces, nos quedamos en lo que tiene que ver con los milagros que presentan los orígenes del pueblo y que evidentemente nosotros tendríamos que ser muy cautelosos y cuidadosos al momento de encarar el texto bíblico y poder tener, no sé si la palabra correcta sería las herramientas o el sentido común y la seriedad suficiente para poder encarar estos ejemplos que voy a mencionar. Voy a continuar con la presentación y entonces nos quedamos en estos dos ejemplos. Vamos a ver el primero el ejemplo que tiene que ver con el maná. ¿Okay? En Éxodo 16, los que hemos tenido la oportunidad de leer esta parte, habla del maná y lo presenta como un milagro, realmente como un milagro. Muy interesante cómo lo plantea el libro del Éxodo, ¿no? En el capítulo 16. El versículo 4 dice que el pueblo tiene hambre y Dios le promete pan del cielo. Eso dice el versículo 4. Vamos a leer los versículos. Ya que estamos aquí y aprovechamos de que leemos un poco el texto bíblico, vamos a leer Éxodo 16. Y entonces, miramos. En el versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Fíjense, haré llover pan del cielo. Ya desde ahí tenemos como una idea de que algo vendrá del cielo y ya viene a ser un fenómeno milagroso. O sea, lo único que hemos visto caer del cielo es agua, ¿no? Entonces dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Bien, entonces ya desde aquí en el versículo 4 vemos la presentación como un fenómeno milagroso. El versículo 26 y 27 dice: 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Es decir, es un pan tan maravilloso que respeta el descanso sabático y que no cae en el séptimo día. O sea, es algo sorprendente, ¿no es cierto? Que tan es así que salieron unos, no le creyeron mucho al Señor y salieron ese día y no lo encontraron tal y como el Señor lo había dicho. Versículos 17 y 18. Dice: y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Tan sorprendente era este pan que descendía del cielo que aunque uno recojan más, fíjense, que aunque uno recojan más y otros recojan menos, al medirlo, cada uno había recogido lo que podía comer. Desde ahí entonces vemos una narración que nos presenta este fenómeno del maná como algo totalmente milagroso. Versículo 16. Y esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiese comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en la tienda. No extraña entonces que este pan es el que el Señor da para comer. ¿De quién viene este pan? ¿A quién se le atribuye este pan? Y se le atribuye al Señor. Esto es lo que Jehová ha mandado, es lo que Jehová ha dado para nosotros. Versículos 32 al 34. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. Vean este texto interesante, a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando yo saqué de la tierra de Egipto.
Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Es decir, este maná representa algo maravilloso y extraordinario que deberá conservarse para las generaciones futuras. Es un maná que no se va a echar a perder, es un pan que no se va a echar a perder. Y vean lo que dice el 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas de miel. Entonces, es de esperarse que los israelitas se sientan plenamente satisfechos con este don divino que les sabe a ellos como a galletas de miel. Es decir, ha de haber sido un sabor muy sabroso, muy delicioso, que quedaba en el paladar y que evidentemente concordaba perfectamente el sabor que tenía esta galleta, este maná, ¿no? Con lo asombroso del milagro que venía de Dios. Entonces, si nosotros vemos el texto en su conjunto, podemos resaltar entonces que el escritor sagrado está manifestando la importancia que tiene este pan, de quién viene este pan, qué significa este pan. Va a ser un pan que no se va a echar a perder y que va a guardarse para 1000 generaciones, ¿no? Hasta aquí estamos bien si el texto bíblico solo mencionara este encuentro que el pueblo tiene con el maná. Pero resulta que hay otra tradición muy diferente, ¿no? Es una tradición muy diferente a la que establece la tradición del Éxodo 16. Y la otra tradición la encontramos en el libro de Números, capítulo 11, versículos del 4 al 9. Vamos a ir a Números. Si nos atenemos a los sucesos históricos que aparecen registrados en estos libros, estamos en el camino en el desierto hacia las llanuras de Moab. Y vean lo que sucede en el trayecto del desierto, que está consagrado en el libro de Números, capítulo 11, versículos del 4 al 9. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Miren la manera despectiva con lo que tratan a este maná. Solo tenemos este maná ven nuestros ojos. Versículo 7. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo mojaba en morteros y lo cocía en calderas o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Esta tradición que se conserva del maná es muy distinta, es muy diferente a la tradición que se conserva en el libro del Éxodo. En esta tradición, nosotros vemos que el pueblo añora la comida de Egipto y se le quita el apetito de no ver más que maná. O sea, dijo, nosotros, ojalá, nosotros queremos comer melones, puerros, cebolla, carne, pescado, todo lo que comíamos en Egipto, y ahora nosotros solo tenemos este maná. Es una manera, ha dejado de ser milagroso, ha dejado de ser un maná maravilloso que desciende del cielo, y ahora habla de un alimento totalmente profano. Es decir, cuando hablo de profano o la historia profana, es que no tiene revestimiento de grandeza y de espiritualidad que tenía la tradición del Éxodo, porque tan fuerte era la tradición del Éxodo que tenía que ser conservada para las generaciones futuras y tiene un lugar especial en el tabernáculo, etc. Acá es un maná que aparece ahí y que no les gusta, ¿no? Que además es una especie de semilla que hay que moler y cocer. O sea,
Aquí hay que agarrar, hay que juntar, hay que moler, hay que cocer, hay que hacer todo un proceso para poder comerlo, ¿no? Y que termina sabiendo algo mucho más prosaico que las galletitas de miel. O sea, acá ya no sabe a miel, ¿no? No sabe más a, 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 a ese sabor dulce. Ahora sabe a aceite. Es un pan de aceite. En esta versión dice sabor de aceite nuevo. O sea, por muy nuevo que sea el aceite, no se va a comparar nunca con probarlo con la miel. Entonces, esta tradición no presenta el maná como pan del cielo, como el que desciende del cielo, ni como algo milagroso, sino como algo que desciende a la mañana cuando cae el rocío en el campamento. Parece ser que ahí también como que el maná cae y no hay una referencia que tenga que ver a que Dios lo ha mandado. Entonces, en este ejemplo, ¿no? Podemos ver que hay dos tradiciones distintas, una más milagrosa y otra no, otra más con efectos históricos, como mucho más aterrizada, ¿no? Entonces, debemos imprimir el sentido común y seriedad al texto, decirle, ok, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es lo que realmente sucedió? Y ambas sucedieron en función de la intención que el autor tenía. El autor de la tradición que revela esto que estaba sucediendo en Números tiene que ver más con aspectos objetivos, o sea, se está manifestando más una actitud más humana, más carnal, están enojados, quieren volver a Egipto, están en el desierto, no saben qué les va a pasar, están fastidiados, están irritados, están enojados, están queriendo volver a tener otro capitán que no sea Moisés. Entonces parece ser que hay un micrófono abierto, hermanos, hermanas. A ver, déjenme ver si puedo ver quién es. Déjenme ver. Creo que ya se apagó. Sí, ¿verdad? Yo les digo, hermanos, el problema no es que se escuchen los ruidos, es que a veces escucha uno lo que no quiere uno escuchar. Y bueno, ahí se complica un montón de cosas. Bien, entonces nos hace falta aplicarle esos mismos criterios, ¿no? Y entender que la tradición que aparece en el Éxodo tiene que ver más con una función que se necesitaba en ese contexto del Éxodo, de la salida del pueblo, de lo milagroso que esto era, porque incluso si ustedes se dan cuenta, esta tradición que aparece en el Éxodo es la que va a recoger el Nuevo Testamento. Y Jesús se referirá al sentido teológico que le dieron en el Antiguo Testamento al maná, porque él entonces dirá, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces Jesús se acogerá a la tradición que establece el Éxodo, ¿no? Que establece el Éxodo, porque el Éxodo puede ser que no sea una narración histórica objetiva, sino más bien sea una narración con profundos tintes teológicos. Porque cuando dice que este pan deberá ser reservado a generaciones venideras, evidentemente estaba apuntando hacia el Mesías. Evidentemente tenía una función de salvación. Y es esta tradición del Éxodo que Jesús retoma para referirse o autorreferirse como el maná, como el pan del cielo, etcétera, etcétera. Entonces, este ejemplo es muy interesante. Son dos tradiciones que nosotros no podremos desdeñar una y sacar a la otra, haciéndonos como que la de Números no existe, porque realmente existe. Entonces, debemos acercarnos a los milagros con esta visión también de ver qué está sucediendo. Otro ejemplo es la guianza divina por el desierto, ¿no? Conducir a un pueblo con mujeres y niños por una zona inhóspita evidentemente no resulta nada fácil. Es preciso conocerla, calcular las estepas, hallar el sitio de reposo adecuado, las fuentes de agua. Pero la tradición milagrosa que encontramos de este hecho la encontramos en Números capítulo 9 y dice el versículo 17 al 23.
Números 9, 17 al 23. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba y acampaban los hijos de Israel. Y al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando se alzaban, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová, la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Según este pasaje, nada de esto fue problema para Moisés y el pueblo que lo acompañaba. ¿Por qué? Porque contaban con una nube milagrosa enviada por Dios para guiarlos, según lo que hemos leído. Cuando se levantaba la nube sobre la tienda, los israelitas se ponían en marcha. Cuando se detenía la nube, acampaban. A la orden del Señor se ponían en marcha y a la orden del Señor acampaban. Con esta brújula tan privilegiada, imaginamos entonces que Moisés estaba lleno de tranquilidad y confianza. O sea, vemos entonces que este milagro que sucede, ¿no? Da la idea de que nadie se preocupaba por qué camino ir. Fíjate vos, si vos estás en un desierto, evidentemente que en el desierto no vas a encontrar señales de que te guíen el rumbo, ¿no? El desierto es apto para perderse. Pero en esta tradición que encontramos, ni Moisés ni el pueblo tenían miedo porque estaba la nube milagrosa que Dios había enviado para guiarlos. Pero resulta que una página después, ¿no? Una página después, encontramos otra tradición totalmente diferente. Cuando volvemos la página, nos damos cuenta de que no es así. O al menos eso es lo que vemos en el texto bíblico, ¿no? Vean lo que dice Números 10, versículos del 29 al 32. Dicen: entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Marianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien. Porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Vemos entonces en esta tradición, hermanos, que Moisés ruega a Jobab y le dice: no nos dejes porque vos conoces este desierto y los lugares que debes acampar. Tú debes ser nuestro guía. Aquí la nube ya no existe, no aparece, se ha esfumado. Solo está el desierto con todo lo que el desierto implica, los peligros que tiene. Moisés, que lo desconoce y además tiene miedo de adentrarse en él. Por eso está buscando que alguien lo lleve, que alguien lo conduzca, que alguien lo acompañe. Esta tradición doble, ¿no? También será recogida, la tradición que aparece en el capítulo 9 será recogida en el pensamiento paulino, ¿no? En la teología paulina, pero no se tomará mucho en cuenta esta tradición en donde parece ser que Moisés era el que andaba solo en el desierto,
y, y que además tenía miedo y que no sabía cómo llegar al lugar donde Jehová les había dicho que les daría. Estos dos ejemplos bastan para advertir que la Biblia, junto a tradiciones épicas o milagrosas, muchas veces conservan versiones diferentes o profanas, diríamos, ¿no? Cuando hablo de profano no es en sentido malo, no es en sentido negativo, no en sentido a religioso, sino más bien en un sentido en donde parece ser que está despojado de todo lo milagroso, de todo lo espiritual y es mucho más terreno, mucho más de las relaciones humanas, ¿no? Esta última, sin duda, la versión profana, la versión que tiene que ver más con los sentimientos, como ha sido las dos tradiciones que vimos, tanto del pueblo que quiere volver a Egipto, que tiene emociones encontradas, como un Moisés que tiene miedo y es un hombre que desconoce. Sin duda es más cercana a la realidad desde el punto de vista histórico. Si nosotros quisiéramos saber qué realmente pasó, podríamos plantear una opción válida, ¿no? De considerar estas dos tradiciones como las que realmente sucedieron, pero desde el punto de vista histórico, no desde el punto de vista teológico. Porque entonces, para recuperar la belleza, la grandeza y la importancia teológica del maná y de la guianza de Dios por el desierto, tendríamos que recurrir a las dos tradiciones anteriores, ¿no? A la tradición donde el maná se ve como pan que llueve del cielo y a la nube que se detiene, avanza, va, viene y guía al pueblo. Qué interesante es este acercamiento al texto bíblico. ¿Cambia en algún momento el hecho de creer que existen los milagros? No, en lo absoluto, ¿no? Porque vuelvo a insistir y lo diré hasta el cansancio, ¿no? Dios puede obrar milagro como sea, pero escudriñando el texto bíblico y enfrentándonos con estos ejemplos, nos damos cuenta que dependiendo la intención de las tradiciones o de los autores que redactaron el texto bíblico, será la forma en que van a manifestarlo. El gran problema que existe es que muchas veces no disponemos de estas dos tradiciones paralelas que nos permitan decir, bueno, esta es una historia profana o esta es una historia más acercada a la realidad histórica, más cercana a las relaciones humanas y a los sentimientos humanos, y esta es una historia que tiene que ver con una historia milagrosa, con un trasfondo teológico, con un poder increíble, con una enseñanza particular. Desafortunadamente, no en todos los casos tenemos estas dos tradiciones. Y allí es donde nosotros siempre tenemos que andar con cuidado para no desdeñar bajo ninguna circunstancia el poder milagroso de Dios. Ni tampoco el hecho de que Dios haya permitido que en su palabra se manifiesten las cuestiones humanas o las relaciones humanas que tenemos todos. La actitud de alguien que quiere adentrarse a la historia que ha sido escrita muchos miles de años atrás debe ser siempre muy prudente y muy serio. O sea, debemos ser muy serios en esto, muy serios, ¿no? Sin dejarse llevar por una aceptación acrítica de los milagros. Cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, ¿no es cierto? No debemos dejarnos llevar por una aceptación que nos diga, bueno, fue el milagro como tal, fue una enseñanza, es un contexto teológico que está sucediendo, o cuando no hay ninguna tradición paralela, poder decir es un milagro de Dios y Dios lo hizo y es suficiente, ¿no? Pero tenemos que ir siempre a una aceptación que tiene que ver con los orígenes del pueblo. Y entonces, en este punto, hermanos y hermanas, ¿no? Cuando tenemos dos tradiciones que nos permiten poder tener alguna inferencia de lo que significa cada uno, la verdad es que descansamos tranquilamente en seguir reconociendo que la palabra de Dios es inspirada por Él y tiene la revelación que Él quiere que tengamos.
Ahora, ¿qué pasa con las tradiciones, con el segundo bloque, con el segundo núcleo, donde se agrupan el mayor número de milagros que tenemos en el Antiguo Testamento? Y tiene que ver con los profetas Elías y Eliseo. Otro momento en el que se acumulan bastantes milagros, y estos milagros, hermanos, tendrán también mucho que ver con las cuestiones teológicas que tendremos en el Nuevo Testamento. Muchísimo que ver, muchísimo, más de lo que ustedes se imaginan. Bastantes milagros es de las tradiciones de estos profetas del siglo IX antes de Cristo, y todos sabemos dónde profetizaron Elías y Eliseo. Nunca olviden, Reino del Norte. Ambos tenían el don de resucitar muertos, ¿no? Los dos resucitaron a alguien. Pero también en el caso de Elías, este dispone a placer el fuego del fuego celeste, el fuego del cielo, el rayo, no solo según la tradición milagrosa que encontramos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, donde consume animales en el Monte Carmelo. Todos sabemos esa historia, ¿viste? Sabemos Baal, danzaron alrededor del holocausto, en fin, sabemos esa historia. Bueno, ahí qué señal mandó Elías a Jehová para que creyeran que él era el profeta de él, fuego del cielo. Pero es interesante, hermanos, que esta señal del fuego del cielo no solamente queda allí, sino también la vemos nuevamente en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, en la tradición que tiene que ver cuando Ocosías, ¿no?, cae enfermo y le dicen que Elías mandó a decir que se va a morir. Listo, que se va a morir y ya está. Que le haga como quiera, pues se va a morir. Y todo Ocosías dice, che, no, vayan y me lo traen, me lo apresan, me lo traen cautivo y ya está. Háganle como puedan, pero lo quiero acá. Bueno, fue el capitán con 50 hombres. Elías dijo, bueno, si yo soy un profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y que los mate a todos. Y como sucedió, cayó fuego del cielo, mató al capitán y a todos los hombres. Mandó una segunda vez, otro capitán, 50 hombres. Se repiten mucho los números, se repiten, hay un esquema ahí interesante. Si soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y que los consuma. Listo. Cayó fuego del cielo, los consume. Tercer acto, llega otro, el tercer capitán no es tan pavo, ¿viste? Y le dice, perdona a tu siervo, perdona a mis hombres, nosotros solo cumplimos órdenes. Y Dios le dijo, baja, no te va a pasar nada, anda con el rey. Bien, vemos entonces un relato muy interesante. No voy a tocar ese ejemplo hoy, pero es algo que está allí y que habría que ver lo que rodea el relato del milagro, ¿no? Eliseo, en cambio, es especialista en milagros acuáticos, ¿no? Hay mucha agua en los milagros de Eliseo. También de otro tipo, generalmente orientados a ayudar a la gente pobre. Estos dos profetas se movieron entre el pueblo. Ya es la época del profetismo, donde los profetas ya no están cerca de los reyes, ya no están viviendo en los palacios, ya no están cerca de los pasillos reales. Ahora es el profetismo que está lejos del poder, de la autoridad, ¿no? Lejos del rey, y ahora están con el pueblo, con la gente. Y principalmente Eliseo se va a mover con la gente pobre. Sus milagros van a ir en función de ellos. Las tradiciones sobre estos dos profetas, que contienen un núcleo histórico innegable, es decir, que existieron, que sí existieron, que no son producto de ninguna imaginación y de ninguna ficción literaria, nacieron y se propagaron en ambientes del pueblo, ¿no? Entonces, la figura de ellos siempre fue muy importante. Es como hoy, hermano, miren, si yo o cualquiera de ustedes hiciera un bien a una comunidad, ¿no es cierto? A una comunidad, y el bien que usted le hiciera a esa comunidad, la gente empezar a hablar de ustedes a otras personas, es muy probable que haya personas que digan, oh sí, pero vino un hombre que era más o menos, que medía como 1,70, y otro diría, no, era más alto, era como 1,80, porque era grande.
Y entonces, sí, cierto, no era de 1,70, era de 1,80. Y sí, y era un hombre que vino y que nos trajo de comer un asado. Ese día hizo un asado y nos dio de comer a todos. Y otro dirá, sí, pero acordate que no solo trajo asado, también nos trajo mandioca y también nos trajo unas arepas. Y el otro dijo, vos sabés que eso no miré, pero, sí. Entonces, sí, ese hombre que nos hizo bien era de 1,80, era grande y además nos trajo de comer asado, polenta, mandioca, poroto y demás, ¿no? Que eso sucede, eso es real, eso pasa hoy. Imagínense si no pasaría antes, ¿no? ¿Qué es lo que es verdad? Que yo o cualquiera de ustedes fue a esa comunidad a hacer un bien, ¿no? Pero esa comunidad que recibió el bien de nosotros va a empezar a desarrollar ciertas ideas de nosotros que originalmente no eran. No eran. Pero como hizo un bien y el bien es bueno, entonces hay que hacer quedar bien al que nos hizo un bien. Entonces, estas tradiciones de Elías y Eliseo que se mueven en el pueblo, no en el poder, ojo, no en el poder, sino en el pueblo, va a hacer que abunden de una manera muy grande y que tal vez de manera histórica no merezcan mucho crédito, ¿no? No merezcan mucho crédito de manera histórica. Más bien tengan que ver con la intención fundamental de estos relatos. Y la intención fundamental de estos relatos será inculcar el poder y la dignidad del profeta con el consiguiente respeto que se merece. Es decir, que los bienes que Elías o Eliseo pudieron haber hecho en la comunidad del Reino del Norte, en Samaria principalmente, ¿no? Donde se empezaron a mover. Y recuerden que los más amolados, diríamos, los más pobres, vaya, los más dejados y demás, nadie les daba bolilla. Entonces, imagínense el profeta de Dios estando con ellos, evidentemente había que darles la importancia y el poder de la dignidad que ellos tenían como profetas de Jehová. Y por lo tanto, se tenía que respetar. Si seguimos esta línea de interpretación de los sucesos que aparecen en Elías y Eliseo, entonces vamos a poder dar una respuesta a lo siguiente. Este ejemplo que aparece en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23 y 24. Vamos a mirarlo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Quiero que vayan, por favor, con su Biblia porque quiero mostrarles algo. Y vamos a ver primero este relato, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, ¿sí? Capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. O pelón, diríamos en otros aquí, ¿no? Pelón, sube. Y mirando él atrás, los vio, fíjense, y los maldijo. Noten esto, hermanos, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Quien se empeñe en interpretar estas tradiciones al pie de la letra se verá enfrentado a graves problemas. El caso extremo es este. Cuando el profeta Eliseo, a pesar de su poder y de su santidad, no andaba muy bien de su pelo. Gracias a Dios creo que hoy puedo interpretar este texto y digo, bueno, por muy pastor que sea, no puedo bajar de peso, sigo teniendo panza. Y por muy
cercano que esté yo al trono de la gracia de Dios, se me sigue cayendo el pelo y creo que dentro de poco voy a estar como el profeta pelón. Entonces, digo, o sea, era muy profeta, hacía muchos milagros, pero parece que el milagro de pedirle a Dios que le creciera el pelo no andaba muy bien en ese milagro. Es interesante este punto. Puede sonar a broma, ¿viste? Pero hoy, si nosotros digamos, ok, sí, él hizo tantos milagros, resucitó a alguien, y bueno, podría haber hecho el milagro de que el pelo le creciera. Entonces, un día, pero no lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que ver en este caso qué es lo que está sucediendo. Un día en que subía Betel, los niños de un poblado subieron y le gritaron, sube calvo, sube calvo. El profeta lo maldice, salen de la espesura dososa y despedaza a 42 chiquillos, gurises, pibes. Bertrand Russell, en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Fíjense que este es el punto que cuando planteaba con Marcos y charlaba con él, decía que hoy hay tantas esas posturas porque nos confrontan con estos textos, ¿no? Entonces, como él, hay muchos que dicen, este ejemplo servía para justificar su rechazo a la Biblia y al cristianismo. Y obvio, él dice, efectivamente, el relato plantea un grave problema moral. ¿Por qué Dios va a castigar de forma tan terrible por una broma de mal gusto? Créanme, hermanos, que yo he escuchado a muchos miembros de iglesia hacer muchas bromas de mal gusto a sus pastores y apodos que les han puesto. Si esto fuera real o literal, nos faltarían osas y osos para matar a uno que otro que se ha atrevido a ponerle un apodo a su pastor, ¿no? Este es un problema moral muy grave, porque entonces vemos que por una bromita, o sea, hermano, le dijeron pelón, oye, a mucha gente le dicen por su apodo, ¿no? Pero a Russell, como a muchos otros, incluso cristianos, incluso nosotros mismos, nos faltó sentido común para advertir que el relato suena muy probable a ser imposible de que haya sucedido. Basta recordar, fíjense, voy a darle algunos ejemplos. No voy a tener mucho tiempo, ya me está yendo, pero bueno. Basta recordar lo que corre un niño para saber que dos osas no pueden matar a 42. O sea, tendría, no sé, la osa tendría que haber sido Matrix, o las dos osos tendrían que haber sido, no sé, pues sí, alguien con mucha facilidad para matar a 42. ¿Por qué solo 42? ¿Por qué ese número? Interesante también. Pero bueno, este relato tan popular y tan desafortunado para nuestra sensibilidad solo pretende inculcar respeto a la figura del profeta. Por eso fue escrito. Miren, si ustedes leen solo este pasaje de manera aislada, no le van a entender nada y se van a quedar con eso. Van a decir, sí, estos muchachos le dijeron calvo al profeta y dos osos o dos osas los mataron. Y nos vamos a quedar con eso. Pero si nos enfrentamos a un Bertrand Russell y nos dice, a ver, ¿no te parece que es mucho el Dios que vos decís que no es violento y que no es nada? Porque además el profeta lo maldice en el nombre de Jehová, ¿no? Nos hace falta sentido común y seriedad al texto, porque si ustedes leen el capítulo 2 completo, hermanos, se dan cuenta que lo que está sucediendo en ese capítulo es que no creían que Eliseo haya sido el sucesor de Elías. Fíjense lo que sucede en el versículo número... estamos en el capítulo 2. Y es la tradición que dice que, versículo 11, y aconteció... Bueno, el versículo 9 dice que Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Eliseo le dijo, estamos en el versículo 9, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 11, 2 caballos de fuego. He aquí un carro de fuego con 2 caballos de fuego, apartó a los dos y Eliseo subió al cielo en un torbellino. Versículo 12, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. Tomando su vestido, lo rompió en 2 partes.
Versículo 13. Alzó el vestido de Elías, el manto de Elías que se le había caído, lo volvió, se paró a la orilla del Jordán, hizo un milagro allí, ¿no es cierto? Golpea las aguas y en ese momento las aguas se apartan de un lado al otro. Esto era lo que estaba dando como muestra de que Eliseo, era el sucesor de Elías y que también tenía el espíritu de Jehová y por lo tanto también era un profeta. Pero ¿qué sucede? Vean el versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas, aquí estamos hablando los hijos de los profetas, que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Vinieron a recibirle y se postraron ante él y le dijeron, fíjense qué le dicen. He aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Es decir, la verdad que no te creemos. No te creemos. Déjanos ir, vamos a buscarlo. Aquí hay 50 hombres que pueden ir tranquilamente a buscar. Es que no creían que Eliseo era profeta. ¿Qué les dijo Eliseo? No, no vayan. No, no, yo soy el profeta de Dios. Pero ellos, según el versículo 17, dice, le insistieron, hasta que lo avergonzaron, como diciendo, para un poco, o sea, no te creas tanto, tú no eres, el que es aquí el bueno, el mero mero, es Elías, vos no sos. Entonces Eliseo dijo, está bien, vayan y busquen. Buscaron, no lo encontraron. Y cuando volvieron, Eliseo le dijo, ¿viste? Les dije, no tenían que haber ido, yo soy ahora el profeta de Dios. Y ahora el versículo 19 mete a los hombres de la ciudad. Ahora ya no son los hijos de los profetas, ahora son el pueblo, ahora es la gente, ¿no? La gente dice, a ver, para un poco, de verdad, ahora vos sos, no te creemos. ¿Qué le hicieron? Lo probaron. Probaron si efectivamente era un profeta de Dios. El versículo 19 dice, y los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve, más las aguas son malas y la tierra es estéril. Es decir, un milagrito, porque no, pues no, muéstranos, danos tu credencial y entonces realmente ahí te vamos a creer. Eliseo hace un milagro, dice, más que milagro, es como algo que quiere hacer para que el pueblo se tranquilice, ¿no? Y dice, bueno, tráiganme una vasija nueva, pónganle sal, y así las aguas sanaron y no habrá más enfermedad y demás. Y ahí entra el versículo 23 con la historia de las osas que matan a los chicos por burlarse del profeta. No era un chiste de mal gusto. Y además no es algo que realmente históricamente haya sucedido. Es una historia que se pretende, porque recuerden que las tradiciones que se gestan alrededor del Eliseo, que eran parte del pueblo, tienden a engrandecer la figura del profeta. Y si vemos el contexto, evidentemente habría que tener una historia que quedara en punto final en la discusión, de que no hubiera más, como diciendo, ¿querés seguir? ¿Querés? Te puede pasar esto, lo de los osos, ¿viste? Te puede pasar. El profeta es Eliseo y termina. Entonces, debemos acercarnos a los textos bíblicos con eso. Lo anterior, y termino ya la clase, puede provocar la impresión de que se niega todos los milagros del Antiguo Testamento. Y la verdad es que no. No, yo no me atrevería a afirmar tanto. Los escritores a los que consulto tampoco lo afirmarían de manera categórica, porque Dios siempre es libre de realizar milagros cuando quiera, donde quiera, como quiera. Dios es Dios, lo hace hoy, lo hace a su forma, lo hace a su manera. En fin, no creo en esos movimientos que hoy establecen como parte de su credo esos milagros sobrenaturales y demás. Pienso que les falta mucha seriedad a esa gente. Pienso que es más un marketing religioso que una fidelidad al texto bíblico. Pero esta libertad, hermanos, divina que Dios tiene y que es soberano y que eso no está en duda, no debemos confundirla con la afición de ciertas épocas, grupos o tradiciones que tienden a descubrir milagros por todas partes donde realmente no existieron como tal. Pero vuelvo a repetir, no se trata de llegar a un absoluto y de decir que lo que está en el texto bíblico realmente no es verdad. El texto es verdad, es palabra de Dios, es palabra de Dios puesta en palabras de hombres, ¿no? En palabras humanas,
y por lo tanto, de alguna u otra manera, tendríamos nosotros o los autores bíblicos la manera de ver cómo transmitir el mensaje que ellos querían transmitir. Por otro lado, debe quedar claro que los narradores e historiadores que introducen milagros en sus relatos no pretenden ofrecer cuentos de niños, no pretenden ofrecer cuentos de entretenimiento. Ojo con esto, hermanos. O sea, quien narra algún milagro en su relato tiene que ver más básicamente en la transmisión de un mensaje teológico importante, trascendente, fundamental. Y es ahí donde la exégesis bíblica, al menos la nuestra, debe tener su sustento. A veces deforman la historia con vistas a transmitir un mensaje teológico más o menos profundo según los casos. Ya puse un ejemplo que puede suceder hoy y que sucede tranquilamente, ¿no? Fíjense, hoy pregúntele a alguien sobre un pastor muy renombrado que ahora ya no esté y van a ver que varias gente le va a dar distintas apreciaciones de ese pastor, distintas. Para algunos habrá sido el mejor, para otros no. Algunos van a engrandecer algunas cosas y otros van a decir, no, no fue tanto, no fue tanto. No, sí, sí fue, ¿no? En este sentido, los relatos de milagros son más difíciles de entender y exigen mayor experiencia humana y religiosa para sacarles partido. Deberíamos siempre desde una actitud de espiritualidad reconocer el acercamiento hacia los milagros. Lo fácil es quedarse en la anécdota, en la batallita, en el milagrito, presentando esas ficciones o esas cosas que históricamente no pudieron tener como palabra de Dios con valor histórico absoluto, que es un peligro que debemos evitar a toda costa. Fíjense, y termino con esto la clase, y ahí tenemos un minutito para charlar. Cuando nosotros nos acercamos al milagro, cualquiera que sea la opción, la alternativa es esta, acercárnoslo desde un punto de vista cultural, literario y teológico, ¿no? O acercarnos al texto bíblico reconociendo que las cosas sucedieron tal y cual y que sí existió el milagro, que sí pasó tal y como existe, ¿no? No nos debemos quedar en el milagro, porque realmente el verdadero sentido de amar el Antiguo Testamento es reconocer quién hizo el milagro, que es allí donde apuntan los narradores e historiadores bíblicos. Sobre quién fue, quién es el autor, quién realmente, ¿no?, es el dueño de la historia. Ese es el verdadero punto. Y ese es el verdadero sentido a la que debemos enfrentarnos a estos problemas históricos, ¿no?, que nos presentan básicamente en el aspecto de los milagros, que esa fue la clase que tuvimos hoy. Puntualidad británica, 18 horas en punto, terminé mi clase. Bien. Quisiera, si ustedes consideran unos minutitos para abrir al diálogo, a las preguntas, no tendría problema por hacerlo. Me gustaría que quede claro lo que hemos tratado hoy, de una aproximación de cómo podríamos acercarnos, viendo las distintas tradiciones del texto bíblico, a estos eventos que muchas veces a nosotros nos parecería que no tendría explicación o no sabríamos cómo abordarlos. ¿Alguien, hermanos, hermanas? ¿Quedó tan claro como el agua de la tierra roja de Misiones? Betty o Clelia, no sé, están las dos. Sí, buenas tardes para todos. Sí, en realidad tiene razón cuando hay algunas historias que por ahí parecen medias fantásticas, ¿no? Y a veces es difícil poder explicarle a las personas el porqué de esas historias o cómo explicárselas. Por ejemplo, el sábado pasado estuvimos hablando de la historia de Jonás y es difícil contarle a alguien grande esa historia. Capaz que a los chicos, es como que los chicos la interpretan de otra manera, pero una persona adulta es como que nos va a preguntar y cómo y cuándo y por qué y la verdad es que tiene razón, por más que haya muchas versiones de una misma historia o de diferentes explicaciones, por ahí también me quedé pensando en lo que dijo Marcos, siempre tenemos que tener en cuenta que está Dios primero, y Él hace los milagros en un momento y en su tiempo perfecto. No podemos darle explicaciones porque no podemos decirle, hey Dios, explícame qué está pasando, por qué lo hiciste, porque no va a haber una respuesta.
Pero sí, la verdad que yo creo, y todo tiene una explicación divina, o sea, yo sé que Dios hizo todo y Dios lo va a seguir haciendo. Entonces por ahí no hay que dudar mucho, es como usted decía, no hay que dudar mucho de lo que dice, porque por más que hay cosas que no tienen, que no tienen explicación, porque realmente hay cosas que no tienen explicación, no tenemos que olvidarnos que es Dios y que Dios lo puede hacer, es así simple, ¿no? Así que bueno, ese era mi aporte y eso era lo que quería decir. Sí, Lelia, gracias, muchas gracias. Es cierto, los chicos siempre van a poder recibir mejor la enseñanza. ¿Saben por qué? Porque los chicos no pierden en esa etapa la capacidad de asombro. Los adultos sí, los adultos ya perdimos la capacidad de asombro. Y entonces tendemos más hacia la razón, ¿no? Hacia el razonamiento. Hay cosas en donde nosotros no vamos a poder explicar en mi entendimiento, ¿no? Hay cosas que creo que por fe tendríamos que aceptarlas y que no ponen en riesgo nuestra fe ni la credibilidad cristiana. Pero habrá cosas que tenemos que explicar. Y es ahí donde queremos abarcar un poco y dar algunas herramientas que nos permita, ¿no?, dar una explicación o al menos nosotros estar convencidos de esas cosas. Querida Zoraida. Hermano, ¿cómo abordar uno esto ahora que le va a hablar a personas que no conocen de Dios, que los va a enseñar el Evangelio? ¿Cómo decirle a la persona que no todo es tan cierto como se lee, que no todo es tan literal, que hay muchos trasfondos, que hay muchas formas a unas personas que están llegando a la fe? A mí me parece que es interesante la pregunta y en mi entendimiento y en mi experiencia pastoral, creo que no usaría yo esta información o este acercamiento al texto bíblico para poder predicar a una persona sobre el Evangelio, ¿no? Pensaría que cuando uno va a alguien que no conoce a Cristo, creo que lo primero que tendríamos que llevarle es a conocer del Señor, a amarlo, a aceptarlo como su Señor y Salvador. Y pensaría que este tipo de información, este tipo de acercamiento al texto bíblico, tendría que darse en un proceso, en su enseñanza, que tendría que darse, a ver, la mayoría de ustedes son gente que ya somos de la iglesia de mucho tiempo, que hemos leído el texto bíblico muchas veces, que nos hemos acercado al texto bíblico, que insisto, realmente nosotros hemos cometido el error de no profundizar más en el texto bíblico y que ahora a nosotros se nos hace complicado entender muchas cosas, ¿no? Pero yo lo que sugeriría, Rosalba, Zoraida, no es iniciar el acercamiento a una persona nueva que tiene que madurar en su fe, que tiene que recorrer un camino de discipulado, de conocer a Cristo, de ser más como Jesús. No iría con una propuesta con esta, porque el hecho de decirle a alguien, mira, lo que creemos realmente no es cierto, tampoco es cierto, porque lo que yo he dicho aquí no es que no sea cierto lo que es el texto bíblico. No es cierto en el sentido histórico como tal, objetivo como tal, pero sí es cierto en la verdad teológica que tiene. Sí es cierto en la verdad teológica y absoluta que tiene. Eso sí es cierto. Y no importa si se haya manifestado como milagro en el caso del maná o se haya manifestado en la reacción humana del camino en el desierto cuando el pueblo quería volver a Egipto. Lo importante, ¿no?, es que esa verdad reflejada en el milagro del maná es Cristo, ¿no? Cristo es el maná que ha sido reservado para 1000 generaciones y el maná que aparece en la experiencia del camino del desierto representa que Dios, aún con todo, lo seguía sosteniendo. Aún con todo, Dios seguía preocupado por ellos. Aún con todo, Dios seguía dándoles alimento. Eso es lo importante. Esa es la verdad absoluta, ¿no? Y entonces pensaría, hermanos, como alguien diría, entonces los milagros no existen. No, yo no me atrevería a decir eso, porque decir que los milagros no existen es como decir que Dios no existe.
un milagro no siempre es una manifestación que caiga fuego del cielo, en el caso de Elías, en las tradiciones de Elías. Ya despertar en la mañana es un milagro. Respirar, ahora para el tema de la pandemia, es un milagro respirar. Entonces, me parece a mí, hermanos, que lejos de pensar y decir, ahora resulta que nada es cierto. No. Ojo con eso. Desde el punto de vista histórico, según las distintas tradiciones que tenemos, nos puede decir que no. Pero la verdad teológica que tienen ambas es verdad. Es verdad. Entonces, esto quedaría como decir, toda esta enseñanza debemos utilizarla con personas creyentes que sirva para edificación de la iglesia, de los que ya conocemos y sabemos, y a las personas nuevas hay que enfocarlas en la fe y en quién la ejerza. Es que fíjese, interesante, Rosalba. ¿Cuál es el proceso natural que debe tener un creyente? Primero, debe ser discípulo, ir y discipulen. Y una vez que seamos discípulos, entonces enséñenles a guardar todas las cosas que tienen que guardar. Me parece que debe llevarse un proceso. Este es un problema que ha pasado. Fíjense, yo tuve la experiencia en el seminario en México. Muchos alumnos, cuando recibían estas enseñanzas, ¿no? Lo primero que hacían es que el sábado siguiente de que recibían estas enseñanzas, se paraban en el púlpito y decían, hermanos, no es cierto todo lo que hemos creído. Esto es una mentira, esto no es real, esto es una ficción, es un mito, es un no sé qué. ¿Qué sucedió? Ninguna edificación, ninguna. La iglesia no lo entendió, ¿no? Casi crucificaban a estos pobres muchachos. Algunos se salieron incluso de la iglesia porque no supieron cómo entender este punto. Yo consideraría, hermanos, porque no se trata de decir que hay que mantener esto en secreto, ¿no? Esto es algo que está en el texto bíblico y que cualquiera que desea puede leerlo. Pero yo creo que debemos ser muy cuidadosos en la manera en que primero lo procesamos, lo pensamos, lo analizamos y después la manera en que lo compartimos, ¿no? Pensaría yo. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Me permite, hermano, por favor? Sí, Gabriel. A veces queremos ayudarle a Dios y buscamos explicaciones para los milagros y para todo, ¿no? Pero lo que he visto que el Señor ha obrado y ha hecho milagros grandísimos es en las personas que son tan duras de no creer y decir, no, cuanto más le hablas, peor es, pero de pronto una enfermedad, un acontecimiento en su vida y cambian. Y eso es un milagro que es increíble, incluso en la vida personal mía, ¿no? Cómo el Señor ha obrado para que uno cambie esa mentalidad tan rígida que teníamos. Recuerdo un amigo que tenía que le decía, siempre hablábamos de que bueno, porque él era de la iglesia y anduvo 40 años errante, ¿no? Y él me decía, yo le decía, tal vez faltás vos para que Jesús venga, ¿no? No, él estaba duro. De pronto le agarró una enfermedad terminal y después de la operación me llamó, ya era otra persona, ¿no? Entonces, esos milagros creo que son los que más impactan en la vida de las personas no creyentes, ¿no? Claro, Gabriel. Y bueno, qué lindo que lo señalas. Miren, todo entonces depende de cómo nosotros definamos el milagro. Si nosotros queremos ver un milagro de que el mar se parte en dos o que caiga maná del cielo para creer en el Señor, entonces tal vez estamos confundiendo el propósito de los milagros, porque el milagro, en última instancia, sirve para reconocer al que hizo el milagro. Y los milagros, ¿no es cierto?, existen todavía. Yo por eso les decía, ya el hecho de vivir un día más es un milagro.
Ahora, lo que plantea Gabriel, obvio que es un milagro. Y es un milagro que viene del poder de Dios, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma, ¿no? Ese es un milagro. Díganme si no. A mí una vez me pasó, no teníamos nada para comer, estábamos muy mal, no teníamos, estaba muy mal de esa época. Llegó una persona y nos trajo dinero y nos dio y nos bendijo. Para nosotros fue un milagro, fue un milagro. Dios obró allí. ¿En qué me quedo? ¿En lo que me dieron como dinero ese día que me sirvió para vivir, o que Dios fue quien envió a la persona para bendecirme? Entonces, esta clase tiene que ver más básicamente en apuntar, en reconocer que Dios es soberano y que Él hace su voluntad como Él quiera. Y Dios sigue siendo poderoso y real. Solo estamos tratando de dar una explicación a lo que está escrito en el texto bíblico, y que muchas personas no tratan de usar esos argumentos para decir no es verdad, no, Dios es malo, Dios es injusto, Dios. Entonces nosotros no podríamos permitir eso, porque a nuestro entendimiento Dios no es eso. Dios no es eso. Y de alguna manera estamos tratando de buscar algunas pistas de solución que nos permitan encontrar en esa fe razonada que tenemos una explicación, hasta donde dé. Y lo que no, le dije en la clase, dejémoslo a Dios, dejémoslo a Dios. Las cosas reveladas están dadas para los siervos del Señor, y las cosas secretas son para Jehová. Ahí dejémoslo. Pero lo que podamos dar, o podamos con temor de Dios dar una explicación, creo que Dios nos da la capacidad para entender su palabra y para dar esa explicación. Pero los milagros existen, claro que existen. No pretendan caminar por encima del mar, porque no sé si va a funcionar, pero los milagros existen. Dios sigue siendo un Dios de milagros. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Sí, Bueno. pastor, ¿puede ser? Sí, Marisa. No, porque el tema hoy, por ejemplo, que usted explicaba el tema de las plagas. Por ahí, ¿cómo era el nombre del señor este? ¿Cómo es? Ford, algo así. Ford, sí. Como que coincide lo que es la naturaleza, ¿no? Pero directamente yo creo que sí, hubieron esas cosas, que lo que hablábamos la otra vez, lo que endureció el corazón de Faraón, todas las cosas, todo. Yo sí creo, y uno va estudiando y va leyendo, y por ahí, por ejemplo, hay personas que se le ocurre algo como este, ¿no es cierto? No. Y hay personas que le siguen a esta persona, ¿no? Claro, claro. Esto no existe en la Biblia, esto es fenómenos naturales y esto y aquello, y le siguen. Y a mí, por ejemplo, yo tengo mucho temor eso de decidir esas cosas, y mucho temor con ese tema de la palabra de Dios. Y otra cosa, el tema del maná, que usted decía, siguiendo la lectura en Números, en el capítulo 34, el 10:34, ahí decía que cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. O sea, como que sigue, que habla que Moisés invita a Jehová para que le guíe. O sea, como que si se... ¿Es Marisa o soy yo Creo que es Marisa, ¿verdad? Es Marisa la que se cortó. Hola, Marisa. énfasis en otra. Quizás Joab era una persona que era un buen guía, ¿no es cierto? Y entonces como que Moisés no quería perder esa compañía que tenía, a mi manera de ver, no sé si estoy equivocado, ¿no? Sí, Marisa, lamentablemente se cortó su comunicación y yo no la escuché ya. Es que se me está cortando internet, la tormenta está llegando acá ahora. Ah, se fue para allá, sí, la verdad es que no la escuché, Marisa. ¿Y qué parte se quedó? Me quedé que dice que en Números 10, algo así. Sí, el en tema del Números maná, 10, de la nube, creo. sí. El 10:34, sí dice que, por ejemplo,
que la nube acompañaba al pueblo, como es en el... y permanecía sobre ellos todo el día. O sea, como si seguimos leyendo, sí, pero a mí se me hace como que hizo más énfasis acá de que Ohad era un buen guía, una buena compañía para Moisés. Y Moisés lo invita a que continúe, pero a mi manera de ver no es que era Joab el que guiaba al pueblo, sino que era Dios con su nube, pero a mí se me hace que había un gran cariño de Moisés por parte de su suegro para que lo acompañara. A mi manera de ver, no sé si lo entiendo mal, pero es a mi manera de ver así. No, yo no podría decirle que está bien o está mal, es su percepción, pero eso es lo interesante. Cada uno podría tener una percepción distinta del texto bíblico. Lo importante es tratar de saber cuál es la verdad que encierra esa historia, ¿no? Y cuál fue el propósito de poner esa parte de la historia. Que ese es el punto, pero me parece que también esa interpretación puede caber. Sí, sí. Bueno, eso nada más, gracias. No, gracias, Marisa. Qué interesante, o sea, vean cómo poco a poco uno tiene que ir abriendo los ojos, ¿viste? Y uno dice, a ver, pienso que puede ser acá, puede ser allá, y ya con las herramientas que vamos a ir descubriendo en las clases que vengan, seguramente vamos a estar más confiados de la interpretación que podamos darle al texto bíblico. Bueno, queden tranquilos, piénsenlo, vamos a entrar a los problemas morales ahora. ¿Se dan cuenta? Estamos teniendo más problemas que, que otra cosa, pero sí, es necesario abordarlos, creo que de manera honesta, con temor de Dios, y que Él nos dé sabiduría para poder abordarlos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos y hasta acá termina la clase.